Mujer verdadera 201. Diseño interior. Semana 1. Discernimiento. Día 5. Conoce la verdad. En el año 2005, agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos detectaron una circulación de billetes falsos como nunca antes. Salvo por los números de serie idénticos e insignificantes imperfecciones, invisibles para el simple observador, el aspecto y tacto parecían genuinos. Los billetes falsos aparecieron por todas partes, desde las tiendas de lujo hasta los negocios de comida rápida de todos los estados de la nación y en 9 países extranjeros. A pesar de los esfuerzos del servicio secreto, el falsificador evitó ser capturado durante más de 3 años. Para entonces, Albert Edward Talton, de Lawndale, California, había puesto en circulación más de $7 millones en billetes falsos, y lo había hecho con la ayuda de una computadora, una impresora de tinta básica y suministros comprados en la papelería de su localidad. La falsificación se considera tan amenazante para la estructura del país que, junto con la traición, es uno de los 2 únicos delitos penales mencionados en la Constitución estadounidense. Según el Servicio Secreto, la mejor defensa contra esta amenaza es educar y enseñar al público a discernir la diferencia entre la divisa falsa y la verdadera, y se recomienda que todos conozcan bien el dinero. Conoce tu dinero. Es el programa con el que el FBI entrena a sus agentes en la detección de billetes falsos. Estos invierten una infinidad de horas en la manipulación, la examinación y el estudio intensivo de la divisa auténtica. Están tan familiarizados con los billetes auténticos que, al presentarles billetes falsos, las imperfecciones son obvias para ellos. Pueden reconocer inmediatamente si su textura, tacto y aspecto no son los correctos. La falsa doctrina representa tan grave amenaza para la Iglesia como la divisa falsa para la economía. Pablo quería que los creyentes de Creta estuvieran tan familiarizados con la sana doctrina que pudieran discernir de inmediato si algo fallaba. Quería que sus pensamientos y su estilo de vida manifestaran la verdad del Evangelio sin mancha ni contaminación. Lee en tu Biblia Salmos 119, versículos 9 al 16. Según el salmista, ¿cómo podemos mantener limpios nuestros pensamientos y nuestras acciones saludables, sanos? El discernimiento es la capacidad de entender y poner en práctica la palabra de Dios, con el propósito de distinguir la verdad del error y lo correcto de lo incorrecto. La familiaridad con la sana doctrina ayudó a Diane, la mentora de Mary en la escuela secundaria, a discernir que ciertos elementos de la doctrina del feminismo eran erróneos. Diane pudo detectar la mentira porque había invertido tiempo en el conocimiento de la verdad. Conocía la Biblia. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Según Hebreos 5:14, ¿cómo perfecciona el creyente su capacidad de discernimiento espiritual? ¿Qué crees que implica este a fuerza de práctica? Yo, Nancy, estudié piano durante varios años. Las lecciones semanales y la práctica diaria formaban parte regular de mi ritmo de vida. Mientras muchas de mis compañeras salían y socializaban o se divertían después de clase y los fines de semana, yo pasaba incontables horas secuestrada en una sala de ensayo, practicando escalas, arpegios y otros ejercicios técnicos, y repitiendo una y otra vez las mismas piezas clásicas hasta dominarlas. No había atajos ni sustitutos para la constante práctica, si quería convertirme en una consumada pianista. Y no hay atajos ni sustitutos de la práctica constante respecto al desarrollo del discernimiento espiritual. Mientras otras pasan el tiempo en búsquedas triviales, la mujer que quiere ser espiritualmente madura se dedicará a leer y meditar en la palabra de Dios y a ponerla en práctica en su vida. Cuando pasamos tiempo en su presencia, nuestra mente se renueva y desarrollamos mayor capacidad de discernir la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto. ¿Por qué es importante que crezcas en discernimiento? Conecta cada razón con el versículo que corresponda.
Escribe una H en la línea para Hebreos 5:14 de la página anterior, una E para Efesios 4:14 y una F para Filipenses 1:10. Para no ser llevadas por doquiera de todo viento de doctrina, para poder distinguir qué es lo mejor, para no ser engañada por hombres que emplean con astucia las artimañas del error, para poder distinguir mejor entre el bien y el mal, para ser sincera e irreprensible, para alcanzar la madurez espiritual. Es importante que luches por crecer en discernimiento. Las mujeres que disciernen tienen la capacidad de ver y entender los asuntos desde la perspectiva de Dios. Empoderadas por el Espíritu Santo, procuran y reciben el entendimiento de lo que le agrada o no a Dios. Lo consiguen comprendiendo a Dios a través de su palabra y poniendo en práctica la sabiduría de la sana doctrina en sus vidas. Llévalo a la práctica. En su libro Discernimiento, una disciplina práctica y espiritual, Tim Challies resalta que el discernimiento es una aptitud, no es una capacidad inherente como respirar o masticar, sino una aptitud, como tocar un instrumento, que se debe practicar y perfeccionar. Ningún ser humano ha nacido con plenitud de discernimiento, ni posee todo el que necesitará en su vida. Nadie ha conseguido tal nivel de experiencia que le permita seguir adelante, dejando atrás el discernimiento. Como el maestro de la música que, cuanto más aclamado, es más práctica su destreza musical. La persona que discierne verá con mayor claridad su necesidad de crecer en discernimiento. Querrá pulir y perfeccionar su don a lo largo de su vida. En los versículos al margen o en tu Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 21-22 y Romanos capítulo 12 verso 2, rodea con un círculo los verbos examinar y comprobar. El diccionario define el verbo examinar como la acción de reconocer la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. El Señor quiere que examinemos las cosas que vemos y oímos, que no las aceptemos sin pensar. Quiere que las comparemos con las normas de las Escrituras para discernir si se alinean con la plomada de Dios. Cada día recibes mensajes sobre cómo debes vivir y opiniones sobre género, relaciones, amor, matrimonio, moral, niños, trabajo, finanzas, posesiones, tiempo libre, actitudes, emociones, hábitos y una serie de cosas más que influyen en ti como mujer. Las opiniones proceden de medios de comunicación populares, libros, redes sociales, familiares, amigos y compañeros de trabajo, y también de maestros y líderes de la iglesia. ¿Estás examinando esas opiniones? ¿Estás bastante familiarizada con las Escrituras para saber lo que es según la sana doctrina y para percibir lo que no es correcto? Una mujer verdadera se caracteriza por su buen juicio. Se esmera en ser una mujer de discernimiento. En el espacio siguiente, escribe Romanos capítulo 12, verso 2, como una oración y personalízala. Pídele al Señor que te ayude a convertirte en una mujer fundada en la palabra de Dios, capaz de discernir su voluntad.